Lehendakari, Jaun Andreok, egun on guztioi. Nos reúne esta mañana aquí, en Gogora, un motivo muy especial y emotivo. Hoy vamos a presentar los resultados finales del Plan Vasco 2015-2020 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Un plan cuyos primeros antecedentes se sitúan allá por el 2003. En realidad tenemos que remontarnos 2 décadas antes. Tras la muerte del dictador, familiares y gudaris iniciaron de forma voluntarista la dignificación de las víctimas de la guerra. Emocionantes encuentros se produjeron ya entonces en Nafarroa o en los otros territorios vascos. Sus compañeros gudaris exhumaron a muertos en combate en el sangriento Pinar de Sierradarmendi. Nunca les olvidaron. Familiares trasladaron también, por ejemplo, los restos del poeta Lauaxeta hasta Munguía. Volvamos al año 2003. La firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi se marcó como objetivo localizar, recuperar y tratar de identificar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Euskadi. Aranzadi supo garantizar desde un principio la metodología científica aplicada a las exhumaciones. Desde aquel 2003 han pasado 18 años. 18 urtek bi gauza azpimarratzeko aukera ematen didate. Euskadiren izaera, aitzindaria, memoria historikoari dagokienez, eta bigarrenik, Aranzadi zientzia elkartearen lan zientifiko baliotsua zeinarekin Gogora institutuak lankidetza hitzarmen emankorra izaten jarraitzen baitu. 18 años que me dan pie para subrayar 2 cosas. El carácter pionero de Euskadi en relación con la memoria histórica y, en segundo lugar, el valioso trabajo científico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con quien el Instituto Gogora sigue manteniendo un fructífero convenio de colaboración. Al trabajo tenaz y eficaz de los equipos humanos de Aranzadi se unieron sus persistentes aliados de Euskal Prospekzioa Taldea. Y la red germinó con la colaboración activa de personas, familiares y entidades. Numerosas asociaciones memorialistas locales habéis sabido, también arrimar el hombro. Gracias a todo este trabajo colaborativo ha sido posible hoy llegar aquí. Guztioi, mila esker. Eskerrik asko gaur gurekin zaudeten guztioi, talde zabalago baten ordezkari zareten guztioi, lan goresgarri hori posible egin duen kolektibo baten ordezkari zareten guztioi. Muchísimas gracias también a las familias y representantes de asociaciones memorialistas que seguís hoy este acto también por streaming. Tengo la impresión de estar dando cuenta de un trabajo en equipo bien hecho. Una labor que está finalizando en Euskadi cuando por fin y afortunadamente en el Estado empieza a iniciarse una nueva primavera de la memoria, que confiamos sea fructífera y duradera. Permítanme ahora aportarles algunas cifras. Quiero subrayar que tras estos números se esconden trayectorias vitales truncadas por una injusta sublevación militar. Les animo a visitar nuestra web y navegar por el casi medio centenar de puntos geolocalizados en nuestro mapa de fosas de la comunidad autónoma. De un total de 128 localizaciones prospectadas e investigadas, 46 han dado resultado positivo. Y permítanme que les subraye con orgullo colectivo. 24 éxitos en Vizcaya, 15 en Guipúzcoa y 7 exhumaciones en Araba. Un total de 46 exhumaciones exitosas de las que se han recuperado los restos de 110 personas, 108 hombres y 2 mujeres. La mayor parte de estas 110 víctimas exhumadas eran combatientes, 70. A estos gudaris y milicianos fallecidos en los frentes hay que añadir 26 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 14 personas muertas en cautividad. De este total de 110 víctimas exhumadas, 27 han sido identificadas y entregadas a sus familias, además de otras 9 víctimas vascas que han sido exhumadas e identificadas fuera de nuestra comunidad. Qué gran satisfacción para todas las personas implicadas y para toda nuestra sociedad. Qué felicidad cuando el trabajo archivístico o arqueológico aporta pistas para poder realizar identificaciones. Y qué alegría cada vez que el equipo de Biomic de la UPV ha concluido con éxito una de sus minuciosas labores de identificación.
Muchísimas gracias también a todo el grupo de investigación liderado por la doctora Martínez de Pancorbo por vuestra sensibilidad y eficacia. Hemos sabido completar el círculo de recuperación de la dignidad, también para quienes los restos de las personas que no han podido ser y han podido salir del anonimato. Las víctimas exhumadas sin identificar reposan hoy en el columbario de la dignidad del Goibar o en los cementerios de los municipios en los que se han localizado las fosas. Pronto también vamos a poner en marcha un segundo columbario en la ciudad vizcaína de Orduña, en colaboración con su ayuntamiento, como hicimos en el Goibar. Y hasta aquí un breve resumen de los datos. Datos a priori fríos, datos que nos hablan de localizaciones, de restos humanos, de números. Números que quizás a algunos puedan parecer muchos y a otros poco. Yo, por mi parte, les puedo subrayar dos cosas. Una, que se trata de personas que fueron víctimas, personas que tienen derecho a la dignidad y a la memoria. Y dos, familias que tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió a sus seres queridos desaparecidos. Y en relación con el número, les diría algo. Solo por una de esas personas, solo por una de esas víctimas exhumadas e identificadas, hubiera merecido la pena. Porque, como muy bien nos recordaba el propio Lehendakari aquel día 30 de enero de 2017 en el Goibar, el columbario de la dignidad del Goibar simboliza el paso del olvido a la memoria. Y las víctimas, todas las víctimas, han sido, son y serán el centro de nuestra política de memoria. Durante las últimas semanas hemos tenido ocasión de presentarles con orgullo algunas de las iniciativas y los frutos de esta política de memoria. El acompañamiento a las familias vascas que tienen seres queridos inhumados en el Valle de Cuelgamuros y a las que ha sido reconocido su derecho a la exhumación. La aplicación web de la base de datos de víctimas mortales de la Guerra Civil. El acuerdo interinstitucional para el impulso de un espacio para la memoria de las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y hoy el balance de este plan y del mapa de fosas. Frutos que nos animan a seguir trabajando y que además nos abren nuevas perspectivas. La base de datos que les mencionaba sobre las víctimas mortales de la Guerra Civil nos arroja un dato revelador. De un total de 21.018 víctimas a día de hoy identificadas, en el caso de 7.795 se desconoce el lugar de su inhumación. 85 años después, casi 8.000 familias vascas desconocen el lugar de inhumación de sus seres queridos y vamos a seguir trabajando en esa búsqueda. Gaur, plan baten azken balantzea aurkeztuko dugu, baina aldi berean gure konpromisoa eta prestasuna berritu nahi ditugu gorpuzkiak non dauden jakiteko zantzu berriak agertuz gero, beharrezko ikerketak eta prospekzioak egiteko. Memoriaren politikak horrela bere misioa betetzen jarraituko du. Biktimen memoria eta duintasuna berre zartzea. Haiengatik eta haien familiengatik. Guztion duintasunaren alde. Hoy presentamos el balance final del plan, pero a la vez queremos renovar nuestro compromiso y nuestra disposición para, en el caso de que aparezcan nuevos indicios sobre localizaciones de restos, llevar a cabo las investigaciones y prospecciones necesarias. La política de memoria seguirá así cumpliendo su misión: restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas, por ellas y por sus familias, por la dignidad de todos y de todas. Ahora voy a ceder la palabra a Paco Etxeberria. Desde la presidencia de Aranzadi has realizado un gran trabajo a pie de fosa. Desde vuestra capacidad de comunicación has sabido simbolizar muy bien todo un trabajo de un equipo. Y para ello sí quisiera que te acercaras y que fuéramos, reconocerte en este momento ese trabajo tan importante de cara a la memoria en Euskadi, con un gran aplauso. Y antes de escuchar a Paco, os animo a todos a unos minutos de recogimiento. Mientras vemos un vídeo de unas imágenes del trabajo de campo realizado en estos años, os animo a recordar en silencio y en pie, en señal de respeto, a aquellas víctimas de la guerra del 36 y a todas las víctimas de la violencia de la sinrazón.
Egunon, Lehendakari, familiares, amigos, autoridades. Con el cambio del siglo parecía como más fácil poder hablar de aquello que había ocurrido en el 20, a propósito de las tragedias que vivieron nuestros padres y las que nosotros mismos conocimos con la dictadura, ¿no? Yo no me imaginaba, de todos modos, que aquellas personas que habían sido asesinadas, habían muerto, no hubieran sido enterradas en los cementerios. Yo era de los ingenuos que creía que a todo el mundo se le enterró en un cementerio después de semejante tragedia. No pensaba que existían fosas comunes en el monte, en las cunetas, y etcétera. De esta manera, lo que nos vino a ocurrir es que el año 2000 nos avisaron, porque en Aranzadi pues, hay arqueólogos, historiadores, documentalistas, antropólogos, odontólogos forenses, etcétera, nos avisaron y fuimos a León. Y allí nos encontramos con esa primera fosa que se exhumó con una metodología científica, la primera vez que se utiliza el ADN para unas identificaciones. Y nos impresionó mucho ver en una cuneta en el monte a 13 civiles que habían sido asesinados. Y resultó que a partir de ahí Radio Euskadi hizo algunas entrevistas y estando en directo en Radio Euskadi llamó a una persona de Zaldivia y dijo: ustedes se van hasta León, pero ¿por qué no investigan las fosas que hay en nuestros montes? ¿Qué está diciendo? Esta persona de Zaldivia conocía el lugar exacto donde estaba enterrado, porque fue su padre el que tuvo que enterrar a 2 personas, que se los encontró allí en la montaña, y nos llevó a un paraje que era como la selva, un paraje lleno de zarzas, matorral, un bosque, y nos dijo: aquí hay 2 personas enterradas. Yo dudaba de que eso fuera verdad, incluso si se podía equivocar, ¿para qué hacer la tarea? Hicimos, como siempre, un sondeo arqueológico amplio, nos dijo: no perdáis el tiempo, no habréis tanto, están aquí. Fuimos hacia abajo y caímos en vertical, no solamente sobre los 2 esqueletos, sino sobre un cráneo con una herida por arma de fuego. Aquello nos conmocionó a todos, ¿verdad? Y lo digo porque se han visto algunas de las imágenes de Zaldivia, porque a partir de la noticia, en las siguientes horas, el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, me llamó por teléfono. Se interesó por el asunto. Dijo: ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Y dijo una cosa muy importante que luego he ido escuchando más veces, incluyendo al fiscal jefe de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que compareció a una de las exhumaciones, y coincidían en algunas palabras que también he escuchado a todos los lehendakaris, Ibarretxe, Patxi López, Urkullu, ¿no? Me parece bien lo que se está haciendo. Si hay algún problema, estoy a vuestra disposición. Adelante con este asunto. Aquello significó para nosotros, de manera muy temprana, pues el impulso necesario para poder continuar con esas investigaciones sin miedos, sin preocupaciones. A partir de ahí, efectivamente, se firmó un convenio. Detrás del convenio han venido todas estas actividades, que me emociona verlas ahora recogidas en este documento sintético, que son las fichas. Todo lo que hemos hecho está documentado, todo está fotografiado, todo está grabado en vídeo. Ahora que se habla desde el Gobierno central, de la Administración General del Estado, la creación en la futura ley de memoria democrática de una fiscalía especial, yo estoy seguro que cuando esto se haga así, se podrán validar todas las investigaciones que hemos venido haciendo hasta el presente. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho con una metodología, con unos protocolos que son universales en esta materia y con un impulso institucional a requerimiento de ayuntamientos, comunidad autónoma y etcétera. Bueno, esto lo digo como para empezar a hacer un pequeño discurso que quiero improvisar de todos modos, para deciros que alguna vez también los medios de comunicación nos han preguntado: ¿pero vosotros por qué hacéis esto? ¿Por qué hay que recuperar a unas personas que están enterradas en esa cuneta o en ese monte? Entonces, la respuesta la dio un familiar. En una ocasión, a mí me impresionó mucho cuando un familiar dijo: aunque solo sea por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos, los vamos a sacar. Aunque solo sea por no dejarlos abandonados, por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos. Este familiar tenía razón, pero hay algo más que hemos ido aprendiendo en el transcurso de los últimos años, y es que todas las víctimas, absolutamente todas, tienen derechos. Todas tienen derechos. Y si las víctimas tienen derechos, eso significa que los demás, los que no somos víctimas, los demás, las instituciones, los demás, mis concejales, los demás, mi universidad, tenemos deberes. Nosotros tenemos deberes. Si las víctimas tienen el derecho a la memoria, pues tendremos que decir que todos los demás tenemos el deber de memoria. Y en eso estamos.
Es una manera de poder explicar también por qué contamos con la suerte de esa implicación institucional que aquí se ha dado hasta tal extremo que se creó Gogora, que es el punto de referencia en donde se acumula toda la información y que seguirá trabajando. Llegará un momento, Marian, en que igual ya no necesitamos ni bioquímicos, ni microbiólogos, pero el tema de la memoria histórica, la memoria reciente, seguirá desarrollándose de la mano de otros profesionales. Yo creo que el éxito del movimiento memorialista, y aquí hay algunas asociaciones y grupos, etcétera, que nos habéis acompañado durante todo este tiempo, es precisamente eso, haber demostrado a toda la sociedad que tiene importancia de cara al futuro y haber diversificado esta cuestión que arrancó en principio con la fosa al desaparecido y que ahora se extiende a otras muchas cuestiones que ya se están haciendo en materia de víctimas. Por otra parte, nosotros lo que hacemos es configurar un grupo de trabajo. Esto está articulado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco, por delante de lo que es la pura excavación, que es noticiable, que es lo que sale en el informativo, etcétera. Están los prospectores, los que van buscando con algunas noticias. A la par y por delante también están los historiadores. Claro está que nos basamos en información, testimonios orales, es muy importante. Se han recogido muchos testimonios orales en vídeo de personas mayores que han fallecido en esos 20 años. Ahí quedan en Gogora. Menos mal que los hemos ido recogiendo, ¿no? Con esa información previa lo que hacemos es a veces acertar y localizar los sitios. Hemos intervenido en, ya se ha dicho, más de 100 sitios en el País Vasco, llamados por la noticia de que aquí yo creo que hay, no hay, etcétera. Ha habido cosas sorprendentes en esto. Que el propietario del terreno sepa que hay un muerto enterrado en su finca y, sin embargo, desconozca que unos familiares, a escondidas, el año 79, un sábado a la tarde, fueron, abrieron la fosa, recuperaron los restos y los depositaron en un panteón de un amigo en el pueblo. A escondidas, a escondidas. Y otros muchos ejemplos en los que hemos fracasado, donde con la certidumbre de que aquí tienen que estar los restos no los hemos encontrado. Quizás algunas de estos casos se justifican porque el agua de lluvia es ácida, desgasta y corroe el hueso, y si hay muchas raíces porque hay mucho bosque encima, esto destruye completamente el hueso hasta tal extremo que ha habido veces en que hemos encontrado la silueta, el rastro, las suelas de caucho de las alpargatas, los botones donde uno lleva los botones, y prácticamente no ha quedado residuo de hueso suficiente como para que después se hayan podido hacer los análisis. Es decir, hemos ido conociendo todo este tipo de ejemplos. Una vez de que se hace la exhumación, los restos se trasladan al laboratorio de la Facultad de Medicina en San Sebastián, donde se hacen los primeros análisis antropológicos y también de interpretación de lesiones de causa de muerte. Esto es tan importante como la identificación, poder acreditar que efectivamente eso es una herida por arma de fuego, etcétera, etcétera. Y se seleccionan las muestras que pasan al laboratorio también de la Universidad del País Vasco, en Vitoria, en Biomix, donde se han hecho los análisis. Todos los análisis que ha habido necesidad de hacer en la Comunidad Autónoma del País Vasco, todos se han hecho en la Universidad del País Vasco. De ahí viene también la creación de esa base de datos en la que se han ido recuperando muestras de los familiares. Ahora de lo que se habla es de hacer un repositorio a nivel nacional, porque efectivamente puede ocurrir, ya ha ocurrido, que una persona del País Vasco haya muerto en Aragón o que un aragonés haya muerto en Vizcaya. Y entonces se requeriría poner en común los perfiles genéticos en una base de datos, que sería un repositorio, digamos, que manejarán los especialistas. Todo eso es así, consejera, y comentabas que estos son datos fríos, y es verdad, porque en el mundo forense casi siempre la expresión suele ser el documento frío final. Luego hay que darle calor al documento, a la opinión. A veces se nos exige decir 2 más 2 son 4, pero ¿qué significa 4 en lo que se está discutiendo? Y eso es lo que, para lo que sirve, o sirven actos como este. Me satisface muchísimo ver cómo tiene una utilidad, tiene un sentido lo que estamos haciendo y que se simboliza en tantísimos ejemplos donde en cada exhumación hay una novela o un guión cinematográfico. A mí no se me olvida que algunos de los elementos que encontramos entre lo que llamamos la evidencia asociada al esqueleto, pues no solamente son botones, sino lapiceros. El lapicero con el que aquellas personas expresaban sus ideas se frustró precisamente tras su asesinato. Ese lapicero ha quedado 80 años esperando a que se recuperase. Esos lapiceros que a veces, cuando uno los coge en las manos, hasta tiemblas
de pensar lo que significa. Lapiceros con los cuales algunas de esas personas escribieron sus últimas anotaciones, siempre a las mujeres, a la madre o a la esposa, desde algunas de las cárceles. Me acuerdo de Pedro Basurto, un joven guipuzcoano, que va a ser fusilado en Pamplona y se despide con una nota a su madre que dice: por mí no tenga ninguna pena, porque he tenido una muerte muy buena, pero no tengo nada más que una pena, que usted quede con esa familia. Fijaros cómo se despidió el pobre Pedro Basurto, dentro de la desgracia, tratando de tranquilizar a su madre de que él había tenido una muerte muy buena. Esa nota que se conserva, escrita a lápiz, nos lleva a la evidencia que encontramos y a la realidad, que era conocida por los historiadores, pero que adquiere mucha más fuerza cuando uno está viendo en directo lo que está ocurriendo. Y, como alguna vez también ha dicho algún familiar, se ha expresado diciendo: ¡qué injusticia! Casi yo creo que es lo más fuerte o duro que he escuchado a un familiar cuando está frente a los restos de ¡qué injusticia! Es un problema de injusticia. Y toda la información tendrá que servir precisamente para administrar justicia, si fuera posible, que no es fácil, pero cada uno que juegue su papel, los técnicos el suyo, y también las autoridades el que estáis haciendo, como el impulso a todas estas iniciativas. Yo finalizo diciendo sencillamente, no sé si hay que ver alguna ficha, creo que sí, hará un comentario, finalizo diciéndoos que agradezco la confianza que hemos encontrado en los familiares. Era impresionante cuando a veces teníamos la identificación resuelta y había que llamar al familiar para decirle, a ver quién coge el teléfono y le llama. Y, imagínate, esto os ha ocurrido en vuestras casas, que estás en casa tranquilamente y a las 7:20 de la tarde suena el teléfono. ¿Qué me están diciendo? Todo eso ha sido muy, muy emocionante, nos ha enriquecido en valores a todos y, como me ha dicho un familiar esta mañana, hablando antes de la entrada, la presencia de gente joven implicada en esas tareas, estudiantes de la universidad que nos acompañan, es muy, muy importante también. Frente a esa idea de que el joven es un desinteresado, etcétera, no, es al revés. Nosotros no tenemos casi ni sitio para poder atender a todos los jóvenes, chicos y chicas, que estudian cualquier carrera o disciplina, que están interesados por esta cuestión. Y eso también tiene en el fondo esa visión un poco como formativa o pedagógica, que es lo que se pretende también con el borrador, en ese momento borrador, de la nueva ley de memoria democrática. Habrá que seguir hablando de la tragedia y de la desgracia, y por supuesto, pero también hay una serie de valores que hay que saber desarrollar, y para eso se necesitarán otros profesionales y especialistas. Agradezco entonces esta confianza a los familiares y lo agradezco también a las instituciones y, por supuesto, continuaremos haciendo otras cosas que sean necesarias en torno a esta cuestión. Bueno, ahí vemos algunas exhumaciones. Esta, por ejemplo, estas imágenes, estas son las fichas, pero si puedes pasar a la imagen anterior, eran esta, en concreto, esta que veis, eso es en el puente de hierro de San Sebastián. Pura arena, como en la playa de la Concha. Sabíamos que en el puente de hierro de San Sebastián habían fusilado a personas, pero se les llevó a enterrar a Polló, y lo que no imaginábamos es que algunas quedaron enterradas ahí. Se estaban haciendo unas obras, y el maquinista, cuando topó con los restos humanos, al igual que el ingeniero de la Diputación, dijeron: quieto, para, hay que avisar. Porque también esto ha servido para crear esa sensibilidad. Hace 25 años seguramente hubieran arrasado con la super máquina con la que estaban trabajando. Y entonces se pudo hacer la investigación y se pudo verificar las identidades. Qué sorpresa la de ver a uno de los esqueletos, que en el fondo era una persona con unos botones del Ayuntamiento de San Sebastián. Con lo cual dijimos, o es guarda forestal, o es jardinero, o es guardia municipal. Preguntamos a los historiadores, efectivamente algunos habían desaparecido, buscamos a los familiares, se hicieron los análisis genéticos y se verificó que aquello, se verificó esas identificaciones. Bueno, este sería un ejemplo de los muchos que han salido en los medios de comunicación, porque esto ha sido quizá lo más fotografiado. Por este ejemplo, en el que estuvo el Lehendakari, Urkullu, aquí presente,
en Siardamendi, en donde antes de que nosotros llegáramos al sitio a hacer las exhumaciones, voy a decirlo claramente, tras la muerte de Franco, algunos de los familiares ya vinieron. Alguno de ellos era concejal del Ayuntamiento de Bilbao y quiso venir al lugar donde había fallecido su aitá y efectivamente hicieron la recuperación de algunos restos. Era un lugar de memoria, porque también esto ha servido para esto. Y es que muchos de estos escenarios se conviertan en lugares de memoria. Estas serían, en definitiva, las fichas que se han ido haciendo. Repito que detrás existen unos informes mucho más amplios que ahora se sintetizan en este cuaderno, en este cuadernillo editado. Este es un ejemplo de Urbasa, donde sabemos hay varias simas donde arrojaron a muchas personas, prácticamente todas ellas de Navarra, pero había también algún guipuzcoano que pudimos identificar, José Urbizu. Y, en fin, el valor de todo esto es que hemos hecho parte del rescate, que era una obligación y una responsabilidad personal y pública que había que hacer. Gracias, eskerrik asko a todos. Desobiratutakoen, erailakoen senitartekook, oroimenerako elkarteetakook, elkarte memorialistatakok, Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren ordezkariok, baita Jaurlaritzaren kideok saretenok, baina batez ere gaurko honetan bai Biomik, Euskal Herriko Unibertsitatearen, Biomik eta baita Arantzadi elkartearen goi arduradunok. Egunon guztioi Gogora Institutura etorritakoagatik, Gogora Institutotik egindako gonbidapenari erantzunez, jaun Andreok, egunon guztiok. Gure eskerrona gaur oroitzen eta omentzen dituen biktimen senitarteko guztiei. Hemen elkartu edo etxetik aurkezpen hau jarraitzen ari zaretenok, jaso ezazue gure elkartasuna eta agurrik sentituena. Gaur, lehen mailako helburu batek elkartzen gaitu. 4 pausutan azalduko dut. Gerra bidegabe eta tragiko baten oroimen bizia, biktimekiko zor moralaren sentimendua, familiek beren senitartekoen oroimena gogoratzeko duten eskubidea, eta guztion artean memoria izango duen etorkizuna eraikitzeko konpromisoa. Egia esan, pandemiaren eraginez, garai zailak bizi ditugu, bereziki zailak. Baina egoera honetan ere, gerra garaian gertatu zena gogoratu nahi izan dugu. Azken finean, atzo, gaur eta bihar gure oraina eta etorkizuna finkatzeko oinarri sendoak eta printzipio etikoak behar ditugu. Hoy nos reúne un objetivo de gran calado institucional y social, el sentimiento de deuda moral hacia las víctimas y el derecho de las familias a recuperar sus restos y honrar su memoria. Nuestro compromiso es construir un futuro con memoria, asentado sobre unas bases sólidas, principios éticos y convicciones firmes. En este acto ponemos en valor 2 principios éticos. La dignidad de cada persona como valor fundamental y piedra angular de nuestro modelo de sociedad, y el derecho a la memoria de todas y todos como garante de un futuro de convivencia en paz y libertad. Estamos restituyendo la memoria y los derechos de las 110 víctimas exhumadas, 27 de ellas identificadas. También el derecho de sus familias, que ven cumplido el más elemental de sus anhelos,
saber dónde se encontraban los restos de sus seres queridos. Nuestro compromiso y deber es restituir este derecho a las víctimas de la guerra. En este acto estamos saldando una deuda con esas 110 víctimas exhumadas. No solo con ellas, saldamos una deuda con la memoria y los derechos de toda una generación truncada por un alzamiento militar contra un régimen legítimo, una generación que luchó por un país y unos principios, una generación representada por un lehendakari y un gobierno vasco referente y símbolo de la defensa de los valores democráticos y de la libertad. No queremos, no podemos, no debemos olvidar. No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Memoria sí, pero no para el odio, la venganza o la confrontación. Memoria sí, para la verdad, el reconocimiento y la dignidad. Memoria sí, para la convivencia. Euskaldunok egia ezagutu eta ezagutarazi nahi dugu. Interes hori egon badago. Adibidea da, gerra zibilean hildako biktimei buruzko webguneak piztu duen interesa. Astebetean, 20.000 bisita baino gehiago jaso ditu. Argi dago, ez dugu ahaztu nahi. Argi dago ere, ez dugula ahaztuko. Etorkizuna biktima guztien oroimenaren eta duintasunaren gainean eraiki nahi dugu. En solo una semana, la web sobre víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi ha recibido más de 20.000 visitas. No queremos olvidar, no vamos a olvidar. Vamos a construir nuestro futuro sobre la memoria y la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas. Este Instituto Gogora representa los principios de nuestro modelo de convivencia. Memoria para la convivencia. Convivencia sustentada en la defensa y promoción de los derechos humanos, de todos los derechos para todas las personas. Memoria basada en el conocimiento y reconocimiento de lo sucedido hace 10 años y en todas las décadas anteriores hasta remontarnos a 8 o 9 décadas, hasta remontarnos en la memoria reciente hasta la guerra civil. No tengo duda de que este era el deseo de nuestros antepasados y familiares, el anhelo de las propias víctimas a las que hoy restituimos memoria y dignidad. Este es también el deseo que hemos compartido esta semana, en el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F. El deseo de que se conozca toda la verdad con transparencia, sin secretos ni reservas, al servicio de que algo así no pueda volver a repetirse jamás. La verdadera transición habrá culminado cuando se reconozca la memoria y dignidad de todas las víctimas de la guerra y el franquismo. Amaitzera noa. Etorkizuna ez da paper zuri bat. Etorkizunak gure memoriaren orriak inprimatuta dauzka. Duela 7 urte Gogora Institutua jarri genuen martxan. Hau da, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua. Horiek dira gure ereduaren funtsezko printzipioak. 3 oinarri berezienak, etorkizun sendoa, osoa eta bizia eraikitzeko. Bizikidetzan eta pertsona guztientzako eskubide guztien defentsa oinarritutako memoria sendoa, osoa eta bizia. Horixe izango zen gaur oroitzen ditugun gure arbasoen eta senideen nahia eta ametsa. Gaur gogoran bat eginik, biktimen eta beraien familia kideen eredua, jarrera eta duintasuna eskertzen eta aitortzen dugu. Eskerrik asko.